Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy aprenderemos sobre la polaridad de las moléculas orgánicas. Como aprendimos en la lección química del carbono, la electronegatividad de este elemento es 2,55. Recordemos que la electronegatividad es una medida de la fuerza con que un elemento atrae los electrones. El carbono se puede enlazar a otros elementos. Si la electronegatividad de ese otro elemento es mayor que la electronegatividad del carbono, este atraerá con más fuerza los electrones. Entonces, los electrones se dirigirán hacia este elemento, quedando sobre este una densidad de carga negativa y sobre el carbono una deficiencia de electrones. Si por el contrario la electronegatividad del elemento que se enlaza al carbono es menor que la del carbono, entonces el carbono atraerá con más fuerza los electrones. Quedará sobre este la densidad de carga negativa y el otro elemento será el que quede con deficiencia electrónica. Esta flecha que nos indica el sentido en el que se desplaza la densidad electrónica la llamamos momento dipolar. Veamos cómo se comporta la polaridad de las moléculas orgánicas. Recordemos que el carbono se puede enlazar a otros carbonos para formar cadenas, también para formar ciclos. El elemento que comúnmente está enlazado al carbono es el hidrógeno. La electronegatividad del hidrógeno es 2,2. Como vemos, es menor que la electronegatividad del carbono. Quiere decir que el carbono será quien atraiga los electrones. Cada carbono atraerá los electrones de los hidrógenos enlazados a este. Estos momentos dipolares al sumarse formarán un momento dipolar total sobre cada átomo de carbono. Debido a la disposición de los átomos de carbono en el espacio, ocurre que los momentos dipolares irán en direcciones opuestas, por lo cual al sumarlos se irán anulando a pares. Prácticamente todos los momentos dipolares se anulan, dando lugar a una molécula no polar o también llamada molécula apolar. Al sustituir hidrógenos por átomos con mayor diferencia de electronegatividad respecto al carbono, por ejemplo, por el oxígeno que tiene electronegatividad 3,44, se formarán momentos dipolares mayores y se diferenciará una sola apolar y una zona polar. Esto aumentará el carácter polar de la molécula en general. Cuando sustituimos hidrógenos por otros elementos, por lo general estos constituyen grupos funcionales. El grupo funcional es el que determina el tipo de compuesto químico. Por ejemplo, con este grupo funcional, la molécula es un alcohol. Además del grupo funcional, la molécula puede tener otros sustituyentes, los cuales pueden ser monoatómicos, como el cloro, o poliatómicos, como el grupo metil, que es un carbono con 3 hidrógenos. Unos sustituyentes atraen los electrones con más fuerza que el carbono, es decir, son más electronegativos. Por ejemplo, el cloro. Y otros sustituyentes ceden los electrones con mayor facilidad que el carbono, es decir, donan los electrones al carbono. Estos sustituyentes también modifican la polaridad de la molécula. Entre los sustituyentes que atraen la densidad electrónica más fuerte que el carbono tenemos el grupo nitro, que es el nitrógeno enlazado a dos átomos de oxígeno, uno mediante un enlace doble y otro mediante un enlace simple. También tenemos el grupo ciano, que es el carbono y el nitrógeno enlazados por un triple enlace. Tenemos los grupos carbonilo. Para ambos tenemos un carbono unido mediante un doble enlace al oxígeno. Tenemos el grupo carboxilo, que además de tener el carbono unido por un doble enlace al oxígeno, también está unido a un grupo OH. Los halógenos también atraen con mayor fuerza a la densidad electrónica que el carbono. Estos son el flúor, cloro, bromo y yodo. Y por último tenemos al grupo hidroxilo, que es el grupo OH.
Entre los que ceden densidad electrónica tenemos a los grupos alquilo en general, por ejemplo el metil, que es un carbono con 3 hidrógenos. Tenemos carbonos primarios, que es el carbono donde uno de los hidrógenos se sustituye por otro carbono. Carbonos secundarios, donde 2 hidrógenos han sido sustituidos. Y carbonos terciarios, donde los 3 hidrógenos han sido sustituidos. También tenemos el grupo amino, que es nitrógeno con 2 hidrógenos, y todos sus derivados. Esta tabla la podrás descargar en nuestra página tuprofesorvirtual.com. La polaridad de la molécula, entonces, estará condicionada por la naturaleza de los grupos presentes, tanto del grupo funcional como de los sustituyentes, y por la disposición de los átomos en el espacio, es decir, por la geometría de la molécula. Hemos llegado al fin de la lección. Continúa practicando y aprendiendo. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.